Sí, la verdad. Vamos a... Ya está. Pues vamos a... Muy bien. En inglés. En Todo inglés. lo que he visto yo en Google, a todos los perros en inglés hablan, aunque sea en español que están diciendo. A perros en inglés no ven nada. Son perros gringos. Son perros gringos. Pues vamos a empezar. Voy a utilizar la Biblia Reina Valera 60. Reina Valera 60. Y hoy voy a hablar un tema acerca de la integridad. ¿Sí? Es necesaria la integridad en la vida del cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es la integridad? Ser transparentes. Ser transparentes. Sí, está bien. ¿Qué más? Tener transparencia. Ser transparentes, transparencia. ¿Qué más? ¿Qué es ser íntegro? Una sola pieza. Una sola pieza. De hecho, esta es la más acertada. Ser de una sola pieza. Da a entender que donde quiera que nos movamos, vamos a ser la misma persona. ¿Sí? Somos el mismo. Obviamente que lo contrario de integridad es la hipocresía, ¿no? La falsedad. ¿Por qué? Porque pues soy una persona aquí, una persona en el trabajo, una persona en mi casa, otra persona en la calle, una persona con los cuates, una persona con mis papás. Entonces, eso no habla de integridad. Entonces, en la vida del cristiano es ilógico pensar que no haya integridad. ¿Sí? Integridad. Entonces, cuando yo hablo de la integridad, quiero hablar de la vida de cada uno de nosotros. Y es que aquí yo quiero hacer una referencia, una referencia acerca de la vida que podemos vivir. Si hay integridad en nuestras vidas, hay respaldo de Dios. ¿Sí? Hay respaldo de Dios, hay vigencia de sus promesas. Hay vigencia de sus promesas. ¿Qué es vigencia? ¿Qué entendemos por vigencia? Sí, tiene un tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo está disponible o las promesas están disponibles siempre y cuando, ¿qué? Andemos en integridad. Eso es esencial. La rectitud, así es. O lo voy a poner acá, aquí como rectitud. ¿Sí? Rectitud para con Dios. Entonces, si no hay integridad, entonces no hay respaldo de Dios. ¿Sí? Si no hay, no puedo esperar que Dios me apoye. En lo que hago. Puede tener misericordia de uno, puede tener compasión de uno. De que no nos vaya tan mal o peor como debería de irnos por pura compasión de Dios, por falta de integridad. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿no? Que por ejemplo estamos en la iglesia predicando, hermanos, guárdense del adulterio. El adulterio es del diablo, el adulterio está mal, amen a sus esposas, etcétera, ¿no? Y todos hablan de allá, oh, qué bonita prédica el hermano Jorge, ahí habló del adulterio, pero luego yo a espaldas de ustedes o espaldas de la iglesia estoy coqueteándole a una mujer que no es mi esposa. Todos pueden tener un buen concepto de mí y Dios puede hacer la obra en la vida de las personas, pero en cuanto a mí, ¿sí? En cuanto a mí, no va a haber un favor divino libre. ¿Por qué? Por causa de mi falta de integridad. Ahora, si yo tengo esa integridad, si yo digo, no adulteres, y yo no estoy adulterando, si yo le digo a la gente, arrepiéntete, yo ya me arrepentí, si yo digo, no robes, y yo ya no robo, si digo, no mientas, y yo ya no miento, si yo le digo a la gente, ya debemos dejar de decir palabrotas o groserías, y yo ya tengo años que las dejé de decir,
entonces estamos en integridad y Dios nos favorece. ¿Cómo sabemos esto? Yo quiero retomar un texto. Y quiero que hagamos una visión de nuestra propia integridad y una visión de lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver acá. Gálatas 5, 19 al 21. Esto habla de las obras de la carne. Y voy a hablar también de otro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y esta habla de la falsa conversión. O, vamos a poner acá, o aparente conversión. Y nosotros debemos de evitar esto. Si yo me voy a Gálatas 5, 19 al 21, me voy a topar con una lista. Y hay muchas listas, hay varias listas, por eso voy a hablar dos listas. Si yo voy a 2 Timoteo 3, del 1 al 5, me voy a dar con otra lista. Y voy a poner una lista de algo que nosotros podemos catalogar. ¿Cómo le podemos catalogar? ¿Cómo lo vemos nosotros? Vamos a ponerle, esto no es bíblico ni correcto. No es bíblico ni correcto, pero le voy a poner una percepción meramente carnal y humana. Vamos a poner acá los pecados insignificantes o los pecados chiquitos o los pecados pequeñitos, chiquitos, insignificantes. ¿Sí? Sí, algo así, ¿no? Una mentirita blanca, ¿sí? Envidia de la buena, cosas así por decirlo. ¿Sí? Cosas de que pecados insignificantes, mentiras piadosas, ¿sí? Pecados insignificantes, palabritas, cosas por las cuales pensamos que no creemos que tengamos problemas con Dios. No afecta a mi integridad. Y ese es el punto. ¿Sí? O pecados silenciosos. Escribí mal. Bienvenido Miguel. Pecados insignificantes, pecados chiquitos, pecados silenciosos. Me comí una letra, la N. Y repito, no es bíblico este pensamiento, ni es correcto. Es algo meramente de la carne, de los hombres. ¿Sí? Este concepto. Y aquí yo tengo no. Aquí sí tengo los pecados fuertes, los pecados escandalosos, etcétera. ¿Sí? ¿Bienvenido bien? Esta es la forma como el hombre ve su vida, no es como Dios la ve. Entonces, en base a cómo el hombre ve su vida, puede creer que es íntegro y está totalmente equivocado. ¿Sí? Y eso no lo determino yo. ¿Quién lo determina? Lo determinan las Escrituras. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, si yo obedezco a Dios, si yo hago la obra, si yo sirvo, pero ¿por qué no me va tan bien? ¿O por qué hay dificultades? ¿Por qué mi carne como que resalta de vez en cuando? ¿Por qué? Y pensamos, pero nuestro concepto de integridad está basado meramente a nuestras propias ideas o a las ideas de otros. Y no hemos dejado que la Biblia, la palabra de Dios, forme en nosotros ese pensamiento. Se apagó este asunto. Sí está grabando, ¿no? Qué raro. El caso es de que vamos a ver cuáles van en cada lista. Voy a leer yo una lista y ustedes me van a ayudar a decir humanamente en qué lado la ponemos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Gálatas 5, 19 al 21. Usted va a decir qué pecados. No, lo que usualmente dicen, no, eso no pasa nada, es insignificante. Dice, así tal cual. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio.
Primer pecado de la lista. Adulterio. Usualmente el ser humano, ¿en qué lado lo ubica? En un pecadito chiquitito, pequeñito, no pasa nada, cualquiera lo hace. Todo el mundo lo hace. Vamos a ponerlo acá. La señora tiene hijos. Sí, claro. Si puedo mantener a uno, puedo mantener a dos. Y si las tengo felices, mejor. Entonces, voy a ponerlo acá. Pecados sencillitos. Adulterio. No le hago mal a nadie. ¿Sí? Siguiente pecado. Fornicación. Es muy amplia la fornicación, pero podemos traducirlo a el sexo antes del matrimonio y pornografía. ¿Qué podemos decir? Esa es la costumbre, fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia. Soy hombre, lo necesito. Lo voy a poner acá, porneia. Porneia es la palabra griega de fornicación y su raíz es pornos, que es la misma raíz de la palabra pornografía. Pornógrafos, imágenes de desnudos. ¿Sí? Pornógrafos, pornografía, fornicación. Cualquiera lo hace. Ya nadie llega virgen al matrimonio, decimos, ¿no? Hijo, te voy a enseñar a ser hombre, vámonos al centro nocturno. Y supuestamente nuestros papás nos hizo hombres, no, nos enseñó a fornicar. ¿Sí? Siguiente pecado, inmundicia, que son cosas sucias que vemos, cosas inmundas, la música que vimos, las cosas que vemos, las películas que vemos, que no contribuye a nada santo. Por ejemplo, si te pones a ver, por ejemplo, no sé, un ejemplo, y nada más para que tengan una idea, sale el Daddy Yankee en sus videos, o el Bad Bunny, ahí en el restaurante, lamentablemente te torturan con esa música, y sale el Bad Bunny ahí cantando, ¿verdad? Y salen los muchachos ahí en ropa interior, bailando, ¿no? Y me quedo yo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy recibiendo? Me estoy llenado de inmundicia, porque no son cosas, o sí son cosas santas. No son cosas santas. ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos en algo escandaloso o algo pequeñito? Sencillito, no pasa nada. Buena observación. Muy buena observación. La mayoría del ser humano dice, matar y robar. Yo no he matado ni he robado. Exactamente. Eso sí está mal. Pero yo no he matado, ¿no? Ahora, vamos, ¿dónde lo ponemos a la inmundicia? ¿La ponemos acá igual, no? Pues sí. Parte de la vida, parte de la cultura cotidiana. Inmundicia, parte de la vida, de la cotidianidad. ¿Qué otro pecado? Más rápido, la lascivia. La lascivia también es amplio, pero vamos a decir que es cuando yo no puedo evitar ver una mujer, se me gira la cabeza y hasta se me escapan las palabras. ¿Sí? Porque soy preso en mis pasiones. ¿Sí? No me puedo gobernar. Hay hombres que no tienen descaro y hay mamacita, ¿dónde vas? ¿O qué pasó con el cielo? Que se están cayendo los ángeles, etcétera, etcétera. Todos esos piropos. A veces se controla cuando está la esposa, pero hay gente tan descarada que aunque esté la esposa ni se controla. ¿Ustedes qué piensan de esto? Es lascivia. La lascivia son deseos desenfrenados. No controlamos nuestras pasiones, nuestros ojos y nuestra boca. ¿Dónde entra? Pecado escandaloso, pecado silencioso, pecado decente. ¿Sí? También entra por acá, ¿verdad? Lascivia. Es más allá hasta señora que ay, mi marido es mi macho porque anda bien. Sí, así es, tristemente así es. ¿Qué más? Lascivia, vamos a ir más rápido. Idolatría, que es adoración de imágenes. La palabra idolatría viene de dos palabras, idolón y latreia. La palabra idolón significa imagen y latreia significa culto, adoración. Alguien dice por allá, hermano, entonces yo no puedo tener la foto de mi abuelito porque es una imagen. El problema no es la imagen, porque si no sería... Es el lugar que le das a la imagen, la posición, idolón, imagen, latreia, culto. Bueno, si yo tengo a la imagen del abuelito y le prendo sus veladores y les hago sus rezos, ahí sí, porque no tenemos comunión con las imágenes de Dios. En la Biblia marca que no debemos buscar a los muertos. ¿Sí? La Biblia lo dice claramente. Sí, o el culto a las figuras, a los muñecos de piedra, de yeso, de madera, también es idolatría. La palabra idolatría es culto de imágenes. ¿Dónde la ponemos? ¿Acá o acá? Yo creo que está dentro de la, entre comillas, normalidad en nuestro México. Exactamente. Es la idolatría. Está aquí en la lista. Idolón y latreia. Hay gente que dice, no,
Es que ídolos se refiere a esos ídolos que adoraban los aztecas, Chacmol, el dios del sol, el dios del agua, la Kukulcán, esos eran ídolos, Baal, Astoret, Ishtar, Baphomet, de los ídolos hinduistas, Krishna, Ganesha, Vishnu, esos sí eran ídolos, ¿no? De Hércules, Zeus, Diana de los Efesios, esos sí son ídolos. Y otras personas dicen, oye, pero ¿por qué en la Biblia dice que el Señor mandó a hacer el arca del pacto y había dos angelitos? ¿No dice Dios que lo mandó a hacer? Sí, pero nunca nadie le rezaba al ángel. Nunca nadie le rezaba al arca. Nunca nadie le decía, oh, santo divino querubín que estás... No, simplemente era ornamental realmente. ¿Sí? Siguiente lista. Herejías, envidias, lascivias, hechicerías, o sea, es brujería. ¿En dónde? ¿Dónde lo ponemos? Terrible. Aquí ya. Eso es algo terrible, ¿no? Con los brujos. Obra. Ese ya está en otro nivel, decimos nosotros. Pero hay brujos de la magia blanca. Ah, hay brujos de magia blanca, y brujos de arcoíris, y hay de todo. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tenemos el primero. Yo solo conozco a los que los van a buscar que para hacerle mandar. Miren nomás cómo vemos nosotros las cosas. Yo jamás he ido al brujo, ¿ah? Sí he adulterado, sí me he acostado con unas mujeres, sí veo porquerías, sí no controlo mis pasiones, sí adoro mis imágenes. No, pero yo no con el brujo jamás he ido. Estoy limpio. ¿Ustedes qué creen? Pero vamos a seguir avanzando. Hechicerías, enemistades. ¿Qué son enemistades? Que no me llevo con fulano, con mengano, no me hablo porque me cae mal. Es usual en nuestro México lindo y querido. Es casi... Es pan de todos los días. Parte como de un pensamiento que hace personaje en este país, ser así, que no te llevas con nadie, que todo el mundo te tiene de miedo, que no sé qué, es como parte de la idea. De la idiosincrasia, ¿no? Del modelo a seguir. A seguir. Mis chicharrones truenan o nadie se mete conmigo. Bueno. De ser un personaje, de ser alguien. Pleitista, ¿no? De hecho, hay otro, pleitos. Bueno, los enemistades ya van más allá. Los pleitos van más allá que simplemente estar enemistado. Claro. ¿Sí? Porque enemistad pues no te hablo. Pero pleito, ¿qué es? Te busco para pelear. ¿Dónde lo ponemos? Eso es terrible, sí, por eso estamos en crisis económica. Vamos a ver pleitos. Porque los rusos están peleando con los gringos y nosotros Quieren pleito. no tenemos comida, bueno, es pleito. Y Así es es. pleito de verdad. Otros, celos. Los celos. Bueno, para mí, los celos son terribles, son horribles, son espantosos. ¿Qué dices, Marco? Los celos. Y no los recomiendo. Los celos que dice la Biblia. Hay un celo de Dios que es un celo santo. Pero hay los celos carnales, que son celos infundamentados, celos carnales. O sea, que la esposa no puede voltear a ver ni por allá ni por acá, porque ¿qué le veías? ¿Qué le puso? ¿Quién es ese hombre? Vienen los golpes, vienen los pleitos, vienen los maltratos. ¿Sí? O los castigos económicos, entre otras cosas. ¿Dónde lo ponemos? Es terrible. Hay muertes y heridos en esta situación. Muy bien, vamos a ponerlo acá. Son pecados fuertes y escandalosos. Y sí, a veces hay crímenes pasionales por celos. ¿Sí? Había una epístola cuando te casabas que le leían a las mujeres, que les decía que ellos deben respetar y obedecer a su marido. Y si él se enojaba o ella lo hacía enojar, él tenía derecho a castigarla porque ella lo hacía enojar. ¿Dónde decía eso? La primera que lo quitó fue una yucateca, la licenciada Traba, que fue la primera jueza que quitó eso. Quitó esa del estado de Yucatán, pero hay muchos estados que todavía tienen esa epístola. Está fuerte, ¿eh? Dentro de las cosas que se leen. Que se leen en el momento de casar. Casa una persona. Sí. Es un famoso poeta escribió esa. No son las palabras de Dios, son parecidas. Sí. Un poeta escribió esa. ¿Ah? Sí, Exactamente, Melchor Campos. Sería bueno checarlo, está muy bien, ¿eh? Bueno, no está bien que te coloque a la esposa a castigarla, sino que está bien el dato, está bueno el dato. Está interesante, sí. Como acaba de
Ajá. Por eso me enteré, porque lo dijeron cuando se hicieron publicar las mujeres en México. Y lo dijeron allá en las yucatecas, llegaban las yucatecas, con su orgullo de ser con Felipe Carrillo Puerto, con la hermana de Felipe Carrillo Puerto, que fueron las primeras mujeres que organizaron a las mujeres y pidieron el voto secreto, con la licenciada Traba, que fue la primera jueza mujer de todo México, y así, ¿no? Y dijeron esa famosa epístola. Sí. Bueno, siguiente. Iras. Las iras, ¿dónde entran las iras? La ira ya son los arranques de corajes que llevan a actuar, golpear y pegar. ¿Dónde entran las iras? Bueno, aquí tuvimos una escena de iras, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Dónde lo ponemos? ¿En algo sencillito, insignificante, silencioso o en algo fuerte y escandaloso? Vamos a poner acá, iras. No, bueno, es terrible, las iras. Contiendas. Las contiendas que no son como los pleitos ni como las iras, simplemente es llevar la contraria. Pero llevar la contraria sin fundamento. ¿Sí? Haz de cuenta que tienes un problema legal con un vecino y lo denuncias. Y te pregunta el juez, ¿y cuál es el cargo, cuál es el motivo? Pues yo creo que me está haciendo algo daño, me está haciendo brujería. ¿Qué te va a decir el juez? Vete a tu casa, te va a decir. ¿Por qué? Porque necesitas un fundamento y esas pruebas. ¿Sí? Entonces, a veces las contiendas son en base a cosas de Dios. No, es que yo no creo que Dios es real. Bueno, ¿cuál es tu fundamento? No, es que si Dios era real, ¿en dónde está? Porque no lo hemos visto. Pues, tendrías que viajar a todo el mundo, tendrías que irte al fondo de todos los abismos del mar, tendrías que irte detrás de la luna y detrás de Marte, detrás de Júpiter, detrás de Venus, detrás del Sol para a ver si encuentras a Dios, ¿no? Pero la gente entra en contiendas muchas veces simplemente por querer ganar el punto, sin fundamento. ¿Dónde lo ponemos esto? ¿Pecados sencillos o pecados escandalosos? Pues, ahora sí que allá no tengo ni idea. Marco. Pero eso lo ven normal. ¿Lo ven normal? Vamos a ponerlo acá. Así es. No necesariamente es nuestra perspectiva, sino puede ser nuestra perspectiva, pero también cómo es global y podemos caer en eso. Claro, claro. Pero hay personas que lo toman muy como que si es un problema. Sí. Lo vuelven un problema y que ya llegamos hasta que raro de semana matar a personas. Así es, más fuertes. La Biblia nos enseña que el siervo de Dios, no debe de ser contencioso. O sea, que si hay que hablar que si Dios existe, no va a entrarle al ruedo por querer ganarle el punto a alguien. No es necesario. No es necesario. O alguien que diga, a ver, predícame la palabra. No es necesario. ¿Por qué? Porque la intención no es que vaya a aprender o quiera él aprender algo. No está abierto a aprender. Si no quiere contienda, no se le cede la contienda. Siguiente, contiendas. Disensiones. ¿Qué son disensiones? Son divisiones. Divisiones de personas. Ya tú para allá y yo para acá. Ustedes para allá, yo no me llevo con ustedes. Se divide la familia, nos dividimos en el trabajo, se dividen las iglesias, los pleitos. La politiquería que es pura división. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Acá o acá? Algo común, cotidiano, silencioso, chiquitito, un pecado insignificante o algún pecado fuerte, escandaloso. ¿Dónde lo ponemos? Creo que estás viendo a la izquierda. ¿Lo ponemos a la izquierda? Voy a ponerlo por acá. Disensiones. Siguiente. Vamos a ver rápido. Disensiones. Herejías. ¿Qué es herejía? La palabra airesis habla de escoger a conveniencia. Pero en este caso no se refiere a la conveniencia que usamos cuando vamos al súper aquí o a la horrera, que si voy a comprar aquí en el Lucas de Galvez unos tomatitos, no agarro el echadito a perder, agarro el mejorcito, ¿no? Estoy escogiendo lo que más me conviene. Toco las frutas, si veo están sazonas, está buena. Si veo que está pasada, la dejo. Entonces, escojo conveniencia, pero yo no puedo escoger a conveniencia con respecto a la palabra de Dios. ¿O sí? Quiero solamente el amor de Dios y el perdón, pero no quiero la integridad. Quiero el cielo, pero no quiero la justicia, no quiero portarme bien. Quiero que Dios me ame, pero yo no quiero andar en rectitud. ¿Sí?
Quiero que Dios me perdone siempre, 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 pero yo no quiero dejar las obras de la carne. Eso es herejía. Usar la palabra a conveniencia. ¿Dónde lo ponemos? ¿Acá o acá? Bueno, antes de ser un predicador, te voy a dar un ejemplo de cómo somos, a veces los predicadores, mal se usa, los predicadores, la palabra conveniencia. Hermano, no me pareció cómo le hablaste al hermano Jorge Medina, porque fuiste muy duro. No toques al ungido, ¿ah? La palabra de Dios dice que no toques al ungido, ¿ah? Cuidadito. ¿Qué hice? Agarré la Biblia, ¿para qué? Para blindarme y no tienes derecho a decirme nada. ¿Sí? Y muchos así lo hacen. Muchos así lo hacen. O el clásico de los clásicos. Salud, no deberías de tomar. ¿Y por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo? ¿Está usando la palabra correctamente o lo está usando a conveniencia? ¿Dónde la ponemos? Herejías. Acá es algo, el pan de todos los días. Herejías. Muy bien. Herejías, envidias, homicidios, a ver, o envidias. Las envidias, el pecado de envidias. Es uno de los pecados más grandes. De hecho, la Biblia dice que es peor que la ira y que los pleitos. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, sin dudas. La envidia es terrible. La envidia es terrible porque es reaccionaria. Los celos son diferentes porque los celos los ve la gente y te odia con todo su corazón, se amarga, pero es pasivo. Se queda en su amargura y su depresión. Pero el envidioso no. Te odia y actúa para perjudicarte. ¿Sí? El envidioso así es. Es terrible, terriblísimo. Homicidios. ¿Dónde lo ponemos? ¿Acá o acá? Mortales, terribles, homicidios. Nada más le recuerdo que Jesús dijo en Mateo 5 que cualquiera que odia a su hermano también es homicida, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿no? Homicidios, ¿no? Porque si es así, también diría acá, ¿no? Con odiarlo. Si odias a tu hermano, ya eres homicida. Nada más dense cuenta de cómo vemos las cosas, o cómo el mundo ve las cosas. Borracheras. ¿Qué es? ¿Es algo normal o es algo fuerte? ¿Sí? Prescripción médica. ¿Sí? Receta del doctor. Una no es ninguna y dos es apenas una. Ese es el pensamiento del hombre. Recuerden que estamos viendo una percepción humana, no bíblica. ¿Sí? No es bíblico esto. Es una percepción humana. Y como yo no hago esto, yo soy íntegro y estoy equivocado. ¿Sí? Homicidios, siguiente. Borracheras, orgías. ¿Sí? No, hombre, podemos decir, no, terrible. Algo asqueroso. Un ejemplo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, las orgías no son como las orgías que conocemos hoy. La palabra orgía se utilizaba para bacanal, para pachangón, donde abunda el trago, la cerveza, el baile, la sensualidad y las groserías. Ahí un carnaval, así es, un pachangón mundano. ¿Sí? Donde abunda cerveza, alcohol, baile, mujeres, no importa si es carnaval, no importa si es la fiesta del santo patrono, si abunda alcohol, cerveza, es lo que más hay. Y baile, y groserías. En los tiempos del apóstol Pablo, es bacanal. Se adoraba un dios llamado Baco. La gente pasaba a la puerta de tu casa, vente con nosotros, y salían, iban marchando todos juntos en la calle, y se iban uniendo, iban bebiendo, tomando, abrazando y bailando. Hay músicas. ¿Sí? Y hasta lo que conocemos hoy. ¿Vale? También, igualito, así. Sí. Sí, exactamente. Orgías. Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Voy a poner acá una llave. Voy a poner acá lo que se le parezca. Dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales les amonesto. ¿Qué es amonestación? ¿La amonestación sobre qué es? La amonestación del apóstol Pablo es sobre esto o sobre esto. La amonestación es sobre todo. Amonestado. ¿Qué es amonestado? Es un aviso de advertencia de que eso está mal. Un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano.
Cuando un jugador hace una mala jugada, viene el árbitro y le saca la tarjeta amarilla. Y si sacas una amarilla más, ¿qué te pasa? Viene la roja, vas para afuera. Y eso hace que se tranquilice el futbolista o su entrenador le hace un cambio. ¿Sí? Porque sabe que hay un riesgo. El apóstol Pablo está amonestando y está diciendo, acerca de las cuales os amonesto, que los que practiquen tales cosas no heredarán. Los que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cosas uno tiene que hacer para no entrar al cielo, irse al infierno? ¿Qué cosas tiene uno que hacer si lo practica, como dice Pablo, del griego prazo, que es una continuidad? ¿Qué hay que hacer de toda esa lista para irse al infierno? Con cualquiera. Aunque yo no haya ido al brujo, aunque yo no me haya agarrado nunca a golpes, o no sea celoso, o uno sea iracundo, envidioso, o no haya matado físicamente a nadie en una orgía, pero pues he adulterado en mi corazón, he fornicado también, veo pornografía, soy lascivioso, soy idólatra, no me llevo con mi primo, con mi papá, con mi amigo, con mi vecino, con mi hermano de la iglesia, no me llevo, soy contencioso, me echo mis copitas, uso la Biblia a conveniencia, estoy dividido ahí. Yo me siento aquí un santo, soy un santo. No, estos son pecadores, no, son terribles, son al infierno. Pero Dios diría, no, todos los que hacen esto se van al infierno. Entonces, esto es integridad. ¿Integridad qué es? Para Dios no existe esta barrera. Para Dios el pecado es pecado, en cualquiera de sus formas. Y el que haga estas cosas no heredará el reino de Dios. Voy a leer esta lista, que solo tiene uno que otro que no está aquí. Lo voy a agregar ya para terminar. Es una enseñanza muy práctica y muy sencilla. Dice segunda de Timoteo, y esos que son varias listas, pero solo vamos a ver estas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Habla aquí el apóstol, voy a poner otra llave acá, de los días finales. Días finales. ¿Finales de qué? Del fin de todas las cosas, del fin del mundo, del regreso de Cristo. En los últimos días son tiempos peligrosísimos. Peligrosos. ¿Por qué son peligrosos según el apóstol Pablo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo se llaman esos que se llaman a sí mismos? Egoístas. Hedonista. Bueno, le gusta el placer. Porque y le da gusto. Se deleita en sí mismo. Se deleita en sí mismo. Podemos decir que el hedonismo es parte del egoísmo. El egoísmo abarca un montón de cosas. ¿Sí? ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle en la lista esta, como quieran ponerle, egoístas, hedonistas, pero eso de los hedonistas, ahí te va a venir. Vamos a ponerle egoístas. Egoístas, ahí te van a aparecer los hedonistas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? Esa palabra griega es filoautos. Se llaman a sí mismos. Vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Él se cree perfecto, es orgulloso, se cree mejor que los demás. ¿Sí? Se aplaude de sí solo. Oh, qué bien predico. Oh, qué bien canto. Oh, qué buena reunión hice. O qué mal que unos días. No, qué buena comida. Ni tú lo haces. No está mal decir, salió buena mi comida. No está mal decir, gracias a Dios por la palabra que nos dio. El problema es que nos alabemos a nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios, alábete el labio ajeno, no tu propio labio. Dice, amadores de sí mismos, ávaros. ¿Qué es un ávaro? Es filauros, amador de la plata, o ama el dinero. Avaro, perdón. Avaro es el que ama el dinero. Quiere más, no se cansa, no se sacia. Quiere más dinero. Es filauros, ama el plata.
Soberbios, vanagloriosos, soberbios. Soberbios, ¿qué son soberbios? Bueno, la vanagloria está aquí catalogada y aquí entraría la soberbia. Blasfemos. Aquí no apareció blasfemos, pero vamos a poner acá, blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? Es alguien que habla mal de la palabra de Dios mismo, de la obra de Dios, o aún de los que Dios usa. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, todo pecado será perdonado, pero solo hay un pecado que nunca será perdonado, ni en esta era ni en la que sigue, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el pecado de los fariseos? Que Jesús sanaba a muchos y los fariseos se atrevieron a decir, por obra del diablo sana este. ¿Cuál era la blasfemia? Que las obras de Jesús, para los fariseos, lo estaba haciendo el diablo. O sea, decir, no, que alguien diga, no, esta es una obra del diablo, ni vengan. Entonces, cuidadito, porque si es de Dios, no están insultando al que hace la obra aquí, sino ¿quién? A Dios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Otro pecado. Vamos a ponerlo acá. Rebeldía. ¿Quién ha sido rebelde a sus padres? Creo que es el primer pecado que practicamos. Yo la verdad voy a decir que no, porque yo en mi casa nunca dije sí o no a mi papá. Lo que él dijera. Eso se hacía. Sí, y hasta el día que se murió. Pero hasta el día que se murió. Pues sí, porque ya no dice nada, ya no lo puede hacer la gente con él. Claro. Pero yo sí, no. Pero tenemos... Hay mucha gente que quiere obligar a su papá que haga Claro. lo que piense o lo que Sí, así es. Pero tenemos, vamos por acá. Tenemos un Padre del cielo que pide esto. Con Él hemos sido rebeldes. Muy rebeldes, ¿verdad? Todos, empezando por un servidor. Rebeldía. ¿Qué más dice ya? Rebelde, indecibles a los padres. Ingratos. Sí, ingratos. Está fuerte este ingratos. Esta palabra es la palabra griega acaristos. Es sin gracia. Sin gracia no es que seas coquetón y no eres coqueto o que eres muy callado. No. Le falta gracia. No se refiere a esa gracia de que nos llevamos bien, somos buena onda, como dicen. Sino se refiere que no puede ver esa bondad de Dios. Y en vez de ser agradecido con el aire que recibe, el aire que respira, un nuevo día, el favor divino, el perdón de los pecados, le da igual todo. Va a vivir su vida. No le importa nada. Así es. Sin gato. Todos los días debería agradecerle a Dios porque abrió los ojos después de dormir y no lo hace. Y ese es otro pecado. Bien, dice... que tienen derecho a todo en esta vida. A todo en esa vida, exactamente. ¿Qué más? Ingratos, impíos. Impíos, astorgos, que son gente que no tiene temor de Dios. A mí Dios no me importa, dicen, y hacen lo que se les dé la gana. Eso no me da igual, yo lo voy a hacer. No tienen miedo, no tienen temor de Dios. Impíos. Sin afecto natural. Uy, esto como abunda en los tiempos finales. Lo voy a poner por acá. Sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Tener vínculos con las demás personas. Exactamente, pero son vínculos que se deben dar de manera natural. ¿Como cuáles? Como el de una madre hacia su hijo, como el de un padre hacia su hijo, o de los hijos hacia su padre. La Biblia dice que en los días finales iba a haber gente sin afecto natural. Le da igual lo que pase con su papá, con su mamá, o hombres le da igual si abandonan a la mujer y abandonan a los niños. Perdón por lo que voy a decir, tiene más afecto natural un perro o hembra, una perra, por sus cachorros. Métele tú la mano y nos va como en feria. Sí, pero los animales son así. Pero el ser humano está completamente sin afecto natural. Abandona, le da igual, no tiene compasión ni siquiera por los que son de su propia sangre y carne. Y es algo terrible. Las mujeres hoy en día matan a sus bebés en sus vientres. ¿Dónde acabó esa pasión maternal? ¿Dónde acabó ese amor por sus hijos? No tienen afecto. Está promoviendo, se aplaude la falta de afecto natural.
Y eso es una desgracia para nuestra nación. Implacables. ¿Qué son implacables? No tienen piedad, no perdonan. Haz de cuenta que no sé, te equivocas conmigo, me haces algo y yo, sí, ya perdiste conmigo. Oye, pero perdóname, hermano Jorge, no, ya olvídate que fuimos amigos, córtalas. ¿Sí? Y un cristiano puede ser así. Un cristiano puede ser así. Implacable. ¿Qué es implacable? Que no pasas ni una. Porque el implacable no perdona nada. Se las cobra todas. Y dice la Biblia que en los tiempos finales iban a haber muchos implacables. Bendito Dios, que mientras estamos en vida, Él no es implacable. Cuando estemos en muerte o llegue el día final, ahí sí, no Dios el Padre solamente, sino el mismo Cristo va a ser implacable, lo dice la palabra. Implacable, calumniadores. ¿Qué es calumniador? La mayoría. Calumniador, intemperantes. ¿Qué es intemperante? El mejor ejemplo que tenemos de un intemperante está aquí acostado. El intemperante, ¿cómo es? Es el que dice, ya estoy cansado del mundo, voy a cambiar, voy a portar bien. Pero no tiene una conversión verdadera con Dios. No tiene un encuentro real con Jesucristo. No existe. Y entonces lo que le queda es una fórmula en su cabeza que dice, si yo leo Biblia y oro y como que me acerco a Dios, aunque no esté plenamente convencido, pero si yo hago eso, voy cambiando. Y no cambia. Está luchando con sus propias fuerzas. Y lo que está haciendo es reprimirse. ¿Y qué pasa cuando te reprimes? ¿Qué pasa cuando dejamos al perrito amarrado? Imagínate que lo dejamos amarrado un mes. Amarrado. Y de repente dejamos abierta la puerta. ¿Y qué va a hacer? ¡Pum! ¡Pum! Y va a correr y se va a estrellar y va a... ¿No se le pasa al ser humano? Se porta bien, se porta bien, se porta bien, se porta bien, se porta bien. Pero luego pasa una cosita y pasa otra cosita y ya no puede más. Es intemperante, explota, revienta y vámonos, sale y se estrella y se revuelca y hace y deshace. Y cuando viene como el gato ese gato de casa, ¿no? Que desaparece 2-3 semanas y cuando regresa sin una oreja, regresa sin 2-3 pedazos de pelo, regresa sin un ojo, regresa con la nariz rota. ¿Por qué? Porque se está reprimiendo y los cristianos no se reprimen. ¿Cómo está eso? Los cristianos viven una libertad que Cristo les da. Esa es la gran diferencia, es algo espiritual. Una cosa esto es mental, autosugestión. Pero lo que Jesús hace es libertad verdadera. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, dice en Juan 8. ¿Qué más? Intemperantes, crueles. Vamos a ponerlo acá. Crueles, vamos a poner otro, crueles, aborrecedores de lo bueno, odia lo bueno, buscar a Dios, leer la Biblia, un estudio bíblico, traidores, gente que no te puedes confiar porque ya te dan una puñalada por la espalda, traidores, ¿qué más? Impetuosos, infatuados, impetuoso, intemperante es de carácter irascible, impetuoso es el que les acaba de decir como el ejemplo del perrito y el gato. Es impetuoso, perdón. Impetuoso, así es. Impetuoso, infatuado. Son muy diferentes. Me equivoqué. Infatuado. ¿Qué es infatuado? Es inflado. Aléjate de mí porque soy más santo que tú. Aléjate de mí porque yo soy mejor que tú. Un engreído. ¿Sí? Yo no me junto con esa clase de gente. Allá tú. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Un inflado. Infatuado literalmente significa inflado, está desproporcionado. La Biblia nos manda y nos dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí entran los hedonistas, porque la palabra original para amador de los deleites más que de Dios es filaidonos, de hedonismo. ¿Sí? Que ama los deleites.
Filaidonos, amadores de deleites más que de Dios, le gusta la buena vida mundana. Yo, ¿por qué voy a buscar a Dios? O bueno, como que sí le busco. Y ahorita vas a ver por qué. Hacen todo esto que ya vimos, todos esos pecados que ya vimos por acá, todos esos pecados, y dice que es peligroso. ¿Por qué? Porque parecen cristianos, pero son sin poder. ¿Y en qué me baso para decir esto? Dice el último versículo. Dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. A estos evita. Aquí termina el verso 5. Simuladores. Timoteo 3, 5. Cuídate de estos, dice. Porque ellos viven así terriblemente, pero simulan una conversión. Y hasta los podemos llamar hermanos cristianos, pero la Biblia ya lo había dicho. Ser íntegro es una palabra muy grande. ¿Sí? No es solamente decir, esto está bien, esto está mal, esto sí lo hago, esto estoy bien. Si me comparo yo con Hitler, no, hombre, ese hombre era terrible. Ese Hitler era un hijo del diablo. ¿Cuántos judíos no mató? Mató gente de color, mató homosexuales. No, Hitler era terriblísimo. Si me comparo yo con Osama Bin Laden, no, hombre, ese hombre es peor. Sí, mire que secuestró un avión y matar a la gente y estrellarlo, terrible. Si nos comparamos a ellos, nosotros parecemos santos. Pero no somos llamados a compararnos con ellos, somos llamados a compararnos con el más santo de los santos, el Padre, es Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, nos damos cuenta que no somos nada. Yo un día hice una lista de esto, hace más de 19 años, hice una lista cuando Cristo estaba llegando a mi vida, hace 19 años aproximadamente. Agarré estos versículos, hice una lista, los puse en una libreta, y lo que yo empecé a hacer es, empecé a palomear en cuántas veces yo he caído en esos pecados. Voy a palomear, y empecé a ver cuántas veces. Quizás nunca me emborraché, ¿sí? Quizás nunca hice una orgía como esta, no tuve la oportunidad, si lo hubiera tenido, quizás lo hubiera yo hecho. Pero una cosa sí sé, cuando yo vi todo lo que yo soy, yo le dije al Señor, Señor, esa basura soy yo. Fue lo que le dije al Señor. Esta basura soy yo, es lo que soy. Es el resultado de Jorge Polanco. Es lo que soy. Y me di cuenta de algo. Estaba yo bien perdido. Porque para Dios no hay pecaditos y pecadotes. Pecados sencillitos y pecados fuertesotes. Pecados silenciosos y pecados escandalosos. Para Dios el pecado es pecado. Si yo quiero hablar de vivir una vida santa y un verdadero cristianismo, debo dejar las simulaciones y apartarme de esto. Todo eso dirá, hermano, es muchísimo esto. Esto Pablo lo resume en Romanos 9. ¿Cómo que se resume? Sí, con un solo mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo. Porque si amas a Dios con todo tu corazón y amas a tus semejantes, no vas a fornicar, no vas a meter inmundicia. Si amas a tu prójimo, no te vas a meter con su mujer. Si amas a Dios, no te vas a meter en hechicerías. Si amas a tu prójimo, no te metes en pleitos. Si amas a tu esposa, no te metes en celos. Si amas a tu prójimo y amas a Dios, cumple toda la ley. Y eso es lo que estamos llamados. Y aquí es cuando vivimos esto, es cuando experimentamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando no vivimos esto, es lo que experimentamos aquí. Son sin poder, porque la palabra dice que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa palabra eficacia es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 1:1. No me da vergüenza hablar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquí el apóstol Pablo utiliza otra palabra, la misma palabra griega,
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué palabra es esta? Esta es la palabra griega dunamis. Es exactamente la misma palabra. La misma palabra del origen de la palabra dinamita, que se traduce como potencia. Es que yo no puedo vivir eso, porque no hay poder, porque no se ha creído de corazón el Evangelio. Por eso no hay poder. Se habla mucho bonito, pero no se vive esto. ¿Qué es? No hay integridad, es una apariencia. Hemos clasificado los pecados así, en casilleros. Tú vas acá, tú vas acá, tú vas acá. Pero para Dios no hay eso. Entonces, cuando hay poder, podemos ser libres. Vamos a orar y terminamos, ¿les parece? ¿Les parece? Padre bendito eterno, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Padre, no queremos minimizar el pecado. Yo te ruego, Padre, que no permitas, Señor. Yo no niego que me he sentido tentado a minimizar el pecado en mi vida, Señor. Pero tú nos recuerdas todo lo que nos has permitido leer, Señor, todo lo que tú dices. Sabemos que lo que acabamos de leer no es palabra de hombres, es tu palabra, Dios. No son inventos de alguien, Padre, ni de Pablo, Señor. Pablo estaba lleno de tu Espíritu Santo, estaba lleno de poder. La obra en su vida estaba respaldada por una predicación apasionada por la verdad, estaba respaldada por la conversión de muchos y muchos milagros, Señor. Manifestado que estabas con Él, Señor, para que nadie dude de lo que ibas a decir con tu Espíritu a través de Él, en la Biblia que conocemos, Dios. Ayúdenos, Padre, a ser íntegros de verdad, Señor. Ayúdenos a ser cristianos de verdad, que nos convirtamos de verdad, Señor. Padre, no permitas que el diablo nos venda un falso cristianismo. No permitas que el diablo nos venda una pseudo integridad, Señor. Te lo ruego, Padre, salva nuestras almas, sálvanos de verdad, Dios. Que no minimicemos al pecado, no vamos a llegar a ninguna parte con eso. Que veamos las cosas como tú las ves y que podamos rogarte con todo el corazón que nos salves, que nos ayudes. Y veremos el cielo abierto, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad. Gracias por Miguel, por Marco, por hermano Jorge, Dios. Aún por el que no pudo venir, Dios, o si vino y no alcanzamos a llegar a tiempo, Padre. Ayúdanos a ser más disciplinados, Dios. En lo personal lo digo por mí, Señor, no por nadie en particular, lo digo por mí, Señor. Que a pesar de que salga el trabajo, Padre, para venir acá, no tenga yo ningún obstáculo, Dios. Ayúdenos, Padre, y gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues prácticamente hemos concluido. Si hay Dudas o preguntas podemos comentar.